Imagínate esto, 2 laptops en la cama a la vez, en la misma página, intentás llenar el formulario y no podés pasar de la primera página. Intentás llenar el formulario y no se guarda. Y mientras tanto ves como los cupos van bajando. 980, 950, 915. Te entra un estrés y vos no podés pasar de la primera página. Hola, soy Jime y esto es Un largo camino a Kamchatka. Acá te voy a compartir de mis viajes, mis experiencias y lo que aprendí en el camino. Con suerte te puedo dar ese empujón que necesitas para animarte a hacer eso que venís postergando. Cuando decidí mudarme a Nueva Zelanda, fue un poco por impulso. O sea, yo me había cansado de todo y de todos y dije, me quiero ir. Pero no lo podía hacer así nomás. Tuve que esperar un año, seguir ahorrando y preparar todo lo que tenía que preparar para poder irme. Yo me había armado la cuenta con anticipación, como te dicen ellos. Entras en el momento que será el cupo y ahí tenés que llenar un formulario. Lo que hay que hacer para la solicitud de esta visa. ¿Qué pasa? Yo hice algo que no tenés que hacer. Te dicen que no compres el pasaje hasta que la visa no esté aprobada. Yo no escuché, porque para mí, yo estaba manifestando de que a mí esa visa me iba a salir y tenía un pasaje para 20, 25 días después. Entonces, cuando yo estoy, 2 laptops, una de cada lado, la mía que era nueva encima, y la de mi mamá, y yo estaba tratando de llenar el formulario y no me dejaba completarlo ni guardar nada. Mi estrés ya era extremo, estuve no sé cuánto tiempo así, fueron varias horas, yo llorando, no, ¿qué voy a hacer? Ya había renunciado al trabajo, yo tenía todo, no tenía trabajo después de un par de semanas, tenía un pasaje a un país, pero no tenía visa para poder ir a trabajar. De nuevo, no se los recomiendo, ¿ok? No sean como yo. La visa de Nueva Zelanda, Argentina la tiene hace muchísimo tiempo, pero el tema es que los cupos son limitados y hay muchos argentinos que quieren ir y probar. En Nueva Zelanda la verdad que es muy bueno como para ir y probar y juntar plata o experimentar algo diferente. Pero bueno, nada, estoy con las 2 computadoras tratando de completar esto, llorando, estresada. Mi mamá, ay, no te preocupes, Jimena, va a estar todo bien, tranquila. Jimena nunca está tranquila, Jimena está siempre en otro nivel. Bueno, entonces mi mamá me dice, Jimmy, ¿por qué no probás con la computadora de tu papá? Una CPU. Y yo, no, pero esa computadora es re vieja, no sé, tiene un Windows, no sé, 95, es lenta. Mi papá no es muy amigo de la tecnología. Y le digo, no, no. Entonces yo seguía intentando y a veces podía pasar capaz de un pelito más, así, pero no iba a ningún lado. Estuve en varias horas así que ya no sabía qué hacer. Y entonces en un momento digo, ya fue, voy a usar la computadora de papá. Entro en la computadora de mi papá, ingreso, pongo todos mis datos, lleno la primera página, lo que estaba tratando de hacer hacía horas, se guarda. Segunda, ¿qué pasó? Empiezo a llenar el formulario. Tiqui, 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 lleno todo el formulario, iban pasando las páginas, podía completar todo. Lo completé rapidísimo. Dije, todo este tiempo yo estoy arriba, con esta computadora nueva y no funcionaba. La computadora salvadora de papá prehistórica me dejó completar todo. Llega el momento del pago. Aparte, yo terminaba de hacer todo y decía, mamá, fíjate que haya completado todo bien, porque a ver si justo, viste, apretás una cosa equivocada y ya está. Bueno, llega el momento del pago. Ellos te dicen siempre, hasta que no tengas el comprobante de pago, tu cupo no está guardado, porque nada te lo asegura. O sea, vos podés pagar y después que te la rechacen, pero necesitas pagarla. Si no pagaste, no tenés cupo, básicamente. Bueno, llego, tengo mi tarjetita, pongo los datos, pago, rechazado. Otra vez, ¡ay! Llanto, llanto.
Todo, mamá, no puedo, es que no puedo, no sé qué. Mi mamá dice, espera, vamos a llamar a la tarjeta. Llaman a la tarjeta, no, la llamo con mi mamá. Pues yo no podía hablar con nadie, llamo a la tarjeta y la tarjeta definitivamente le dice, vimos un pago al exterior y se lo rechazamos porque pensamos que era fraude. Muy bien la tarjeta, cuidándonos, muy bien, de los estafadores. Ok, entonces mi mamá dice, no, bueno, estamos tratando de pagar esto, por favor, permitan el pago. Entonces dice, bueno, ya lo notamos, que se lo vamos a permitir, no se lo vamos a bloquear, pero esperé 10, 15 minutos. De nuevo, esos fueron los 10, 15 minutos más largos, porque yo tenía el formulario listo, pero no tenía cupo todavía porque no había podido pagar. Entonces estaba esperando, y mientras de nuevo, tiqui, tiqui, ves cómo bajan los números de los cupos y decía, ay, por favor, lo único que me falta. Bueno, y esperamos los 15 minutos, otra vez intento, pongo los datos de la tarjeta, aprieto pagar, pasó el pago. ¡Ay, el alivio! Por lo menos estaba adentro. A ver, de nuevo, nada me aseguraba absolutamente nada de la situación, pero por lo menos estaba adentro. Ya ahí podía respirar un poco más, pero todavía había que esperar a ver qué pasaba. Para la Nueva Zelanda, por lo menos en su momento, Argentina estaba como uno de los países de tuberculosis, entonces tenías que presentar una radiografía que te habías hecho para mostrar que no tenías tuberculosis. Ok, yo me he hecho la radiografía, la tenía, entonces al otro día creo que fue, tenía que ir a presentarla a la embajada, que es lo único que faltaba para que empiecen a hacer la revisión como de mi visa. Cuando llego a la embajada el otro día, caos total, lleno de gente en la calle, la gente tratando de entrar a la embajada no dejando entrar a la gente. ¿Por qué? Porque yo no fui la única persona que tuvo problemas. Fueron todos. Y había gente que decía, yo terminé de completar el formulario, no pude pagar, te lo pago acá. Pero para el otro día ya no quedaban cupos. Entonces, todo el mundo estaba sacado, intentando eh, llegar para hablar con alguien. Obviamente no nos querían dejar pasar. Y así yo entré porque yo dije, vengo a presentar mi radiografía, me dejan pasar, voy, la presento con, viste, eh, mi número de solicitud de visa. Y nada, y ahí conocí un montón de gente, por ejemplo, había dos que eran dos hermanos, un hermano había podido pagar, el otro hermano no, y los dos iban juntos. Y así un montón de gente, de nuevo en la calle, era un caos total. Lo que nos enteramos después es que una semana antes de que abra el cupo para Argentina, abrió el cupo de Chile. Chile colapsa el sistema y lo rompe. Entonces tuvieron que hacer algo improvisado para nosotros, era como el server, una cosa así, no me preguntan, no entiendo mucho de estas cosas, y usaron uno como más viejo, entonces toda la gente que había hecho su solicitud desde un ciber, desde computadoras viejas, le funcionaba mejor que las computadoras nuevas, porque era más compatible con este server más viejo. Por eso cuando yo usé la computadora de mi papá prehistórica, pude completar todo enseguida. Pero bueno, eso es lo que había pasado. Pasaron unos días, creo que había pasado una semana, una cosa así, y me llega que me habían aceptado, que había entrado, y ya ahí, ya estaba tranquila, podía respirar, ya estaba. Pero ahora entraba el otro miedo. Ahora tenés la visa y te vas en unos días y te vas al otro lado del mundo. Era la primera vez que me iba a ir sola, nunca me había ido sola antes, y era algo que daba miedito, no es que era fácil. Yo armé, tenía encima una mochila gigante, una valija grande y una mochila chiquita. Chicos, nunca más viajé así. Cargar con todo eso para todos lados. Ay, no, qué horror que fue eso. Pero bueno, de los errores uno aprende. Ya les digo, yo ya tenía un
pasaje comprado, creo que volé el 19, el 20 de noviembre del 2009. Y bueno, dije, ya estamos. Me despedí de mi familia, todo. Yo ahora me iba por un año por lo menos, eso es lo que sabía. Y empezaba la travesía, que en realidad fue el primer viaje del resto de esta vida que vengo llevando yo. Era un vuelo que en ese momento se decía como transpolar, porque va desde Ezeiza y baja como hasta el Polo Sur y vuelve a subir para Nueva Zelanda. Nosotros salimos en un día que llovía y empieza. Y nada, hubo una tormenta, llovía mal y empiezan a haber turbulencias. A mí en general las turbulencias no me dan mucho miedo, pero en este caso no paraban. Yo iba agarrada de la parte de abajo del asiento. Al lado mío había una chica que creo que había estado como en Colombia, alguna cosa así, y había conocido a un neozelandés y ahora se estaba yendo a ver al novio. Estábamos las dos solas viajando, entonces las dos hablamos, bla, 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 porque encima hablamos porque teníamos miedo, pero el tema es que como no queríamos pensar que teníamos miedo, íbamos las dos agarradas del asiento, así como, ay, qué cosa esta. Y yo estoy sentada ahí con estas turbulencias que creo que nunca experimenté turbulencias como esas, ni antes ni después. Y yo miraba el mapa, ¿viste? El mapa que te muestra por dónde va el avión. Y veía que todavía estábamos tipo por Patagonia, por algún lado. Y yo decía, no se puede caer este avión acá. Me estoy yendo. Dejá que por lo menos me caiga en el agua. No sé por qué sigo en el mismo en Argentina acá. Dije que llegue un poquito más lejos. Pero bueno, después de pasar Patagonia, frenaron las turbulencias. Llegamos como abajo de todo y sí se veía, de un lado se veía como luz y del otro lado, de una ventana y de la otra, o sea, de los dos lados del avión, se veía de un lado luz y del otro lado oscuridad. Y después encima tenés el océano Pacífico gigantesco, que solo tenés agua y no nada de tierra. Un miedito de eso, pero bueno. Llegamos a Nueva Zelanda, la chica ahí nos vimos, se va con su novio y yo ahí quedé solita, sola y perdida. Y bueno, llego y justo vi un chico también esperando las valijas, que también estaba solo, también estamos yendo para el centro, así que ahí lo conocí a Martín, que se convirtió en uno de mis amigos. Martín, nos acompañamos, que fuimos hasta el centro, nos quedamos en dos lugares diferentes, pero por lo menos si teníamos que ir a hacer trámites, porque vos llegás y tenés que hacerte como registrarte para el QUIL, que es como el número de identificación para poder trabajar, o abrirte la cuenta en el banco. O sea, vos pensás que yo en Argentina no tenía cuenta en el banco, a mí me pagaban en efectivo. Entonces era un trámite que en mi vida había hecho con 22 años, así que íbamos los dos juntitos, tiki tiki, a abrirnos la cuenta, a comprar el chip para el teléfono. Y bueno, ahí empezamos y nos veíamos seguido. Él había tenido varios amigos que lo habían hecho ya, entonces tenía un par de como de contactos y de notas para seguir y poder hacerlo. Pero bueno, la verdad que conocerlo a Martín fue algo clave para mi vida en Nueva Zelanda, porque después me mudé a otro hostel donde había un montón de latinos que también me ayudó y estuve ahí unos meses. Él enseguida se fue al sur, a la isla sur, a trabajar. Yo me quedé en la isla norte bastante tiempo. Y en un momento cuando no encontraba trabajo, lo hablé con Martín y le dije, no sé qué hacer. Y me dijo, venite para acá. Y me puso en contacto con gente. Cada vez que yo llegaba, él ya se había ido. O sea, casi que no nos veíamos. Pero sí nos mantuvimos en contacto y la verdad que fue una persona clave para mi año en Nueva Zelanda. Y la verdad que esta visa fue la visa que cambió todo. En su momento, en el 2009, nosotros solo teníamos visa con Nueva Zelanda. Y de nuevo, no era una visa fácil para sacar. Capaz que había alguna otra. Estaban como la Work and Travel que hay para Estados Unidos, donde tenés que ir por agencia y todo eso, pero no era una que tenías que sacarla por la embajada, por ejemplo.
Y yo la verdad que no conocía a nadie que lo haya hecho antes, entonces no tenía como a quién preguntarle. Y me da mucha vergüenza a mí todo, así que también. Lo que hice fue investigar, fijarme. Ahora, gracias a Dios, hoy en día hay más opciones por si alguien quiere intentar y viajar. Está la de Australia, está la de Dinamarca, la de Irlanda, la de Francia y creo que tenemos con Hungría también, creo. Que se aplican, que la tenés que pedir directamente en la embajada, pero hay que fijarse bien en el tema de las restricciones, de los requisitos, de cuándo abren, porque hay muchas que tienen cupo, por ende se abre el cupo una vez al año y tenés que asegurarte de hacerlo todo en tiempo y forma, en mandar todo con anticipación, en tener todos los papeles con anticipación, porque la razón por la cual yo no la saqué en el 2008, sino en el 2009, fue porque a mí se me vencía el pasaporte y estaba por abrir el cupo y no iba a tener tiempo de sacar el pasaporte nuevo antes de empezar eso. Entonces por eso no lo había sacado y dije, bueno, me doy chance de ahorrar un año más y seguir con esto. Pero en un tema, hoy en día también hay mucha gente que comparte en YouTube y esas cosas, cómo hacerlo, pasos, hay blogs por todos lados, en Instagram, en TikTok, tenés de todo. Entonces ahora hay muchísima más información, es mucho más accesible también poder ver cómo se hace y también contactarte con gente que lo haya hecho como para compartir su experiencia, para contarte un poco cómo les fue, cómo lo vieron ellos, qué tanto les costó tanto conseguir esa visa como conseguir trabajo allá, porque eso es un tema distinto que, bueno, ya les contaré un poco más. Pero nada, creo que creo que este tipo de visas le abre las puertas a mucha gente que si no, no tendría posibilidad muchas veces de vivir en otro país o por lo menos experimentarlo. Yo me fui por un año porque la visa era de un año, pero vos no necesitas quedarte un año entero, podés ir por 3 meses si querés. El tema es que con todo el esfuerzo que le metí a esa visa, me iba a quedar hasta el último día, no les iba a dar chance de que me lo saquen. Pero bueno, cada uno hace las cosas como uno quiere, son experiencias propias. Nueva Zelanda también lo que tiene es que constantemente está buscando gente para trabajar, es un país que recibe también mucho turismo y no tienen tantos habitantes, entonces a veces, sobre todo cuando es temporada, necesitan de los inmigrantes como para ayudar con las olas de turismo que reciben y también para, a ver, en Nueva Zelanda también tenés las granjas, hay cultivos, hay granjas de todo tipo, también tenés mucho ganado, entonces necesitan gente también para trabajar porque necesitan esa parte de la industria, ¿no? Entonces, muchas veces, mismo cuando se te termina tu visa de este tipo, de la Working Holiday, te podés llegar a quedar si tu jefe te sponsorea. Entonces, conozco de personas que fueron inicialmente con la Working Holiday y después se quedaron unos años ahí viviendo y trabajando porque, de nuevo, necesitan más mano de obra. Y este chico, por ejemplo, que conozco yo, trabajaba, creo que en un hotel de barman, una cosa así. Entonces, hay diferentes tipos de trabajo. Hay opciones. Si es algo que te interesa, capaz que es algo que podés investigar un poquito al respecto. Y bueno, más que nada lo que quiero que se queden con esto es, escuchen a sus mamás. Si tu mamá te dice, probá esta otra alternativa, escúchala. A veces la solución más ridícula es la que va. Y hay cosas que pasan en la vida no porque te lo mereces, no porque alguien te está poniendo obstáculos, sino porque el sistema es una porquería y no funciona. Así que no es tu culpa siempre. Ojo. Pero cuéntenme ustedes, ¿alguno hizo alguna working holiday? Me encantaría escuchar al respecto. ¿O te interesaría hacer alguna? También quiero escuchar sobre eso. Gracias por escuchar Un largo camino a Kamchatka. Si te gustó, suscríbete y seguime en Instagram en @caminokamchatka. Y acordate, si querés viajar, podés hacerlo. No es fácil,
pero tampoco imposible. Nos vemos la próxima.